la bienvenida al doctor Vicente Solano. Él es abogado especializado en temas constitucionales. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo marcha la elección de autoridades de control de control en el país, particularmente en lo que se refiere a la Fiscalía General del Estado. Bienvenido. Muy buenos días, querido Gustavo, querida Rosana, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder conversar con ustedes y con todos quienes nos escuchan por Antena 1. En realidad nos parece que la situación evidentemente es compleja en torno a la designación de varias altas autoridades del Estado. Lo primero es que a nivel de lo que es la Administración de Justicia tenemos que la mayoría de autoridades están encargadas en una especie de interinato, ¿no? Primero, obviamente, la Corte Nacional de Justicia, luego el Consejo Nacional de la Judicatura y también la Fiscalía General del Estado. En este caso tenemos tres órganos principales de la Administración de Justicia que lamentablemente todavía no tienen, en este caso, autoridades titulares. Recordemos también que además de la propia Fiscalía General del Estado, el Consejo Nacional de la Judicatura, así como la Corte Nacional de Justicia, han tenido diferentes trabas en torno a justamente, ¿no es cierto?, nombrar a los titulares de estas altas autoridades. Hay prácticamente un drama, diríamos, en torno a la elección del próximo presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, porque realmente por parte del presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, el señor Rodríguez, se envió una terna que lamentablemente hasta ahora todavía no se ha logrado destrabar el proceso para nombrar al presidente o presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura. Además de ello, en el caso de la Fiscalía General del Estado, como todos sabemos, digamos, en la etapa post-Diana Salazar, está encargado, y como en este caso fiscal subrogante, el señor Toainga. Lamentablemente, todavía por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no se ha acelerado el proceso para nombrar, obviamente, al fiscal general del Estado. Lo que nos preocupa mucho es que, lamentablemente, en los últimos días, varias de las personas que han sido parte de la veeduría de este llamado concurso a fiscal general del Estado, lamentablemente han expresado su preocupación sobre cierto favoritismo y sobre todo por la falta de idoneidad en ciertas candidaturas o de requisitos de idoneidad, con lo cual pues realmente la preocupación es en torno a hacia dónde se está perfilando los candidatos o candidatas que probablemente van a ser el fiscal general del Estado, y que efectivamente hay una mano de parte del gobierno, nos parece, ¿no?, en el sentido de que sus candidatos o candidatas, ¿no?, podrían favorecerse de estos instrumentos y de estos mecanismos. Creo que eso realmente es preocupante porque con la crisis de legitimidad que tienen los órganos de administración de justicia, lamentablemente nos enfrentamos a un proceso en el cual podría ser obviamente de que en realidad el fiscal general de Estado termine siendo alguna de las personas que tienen cercanía con el Ejecutivo, como el mismo señor de la Gasca u otros. Se ha hablado, y es muy probable, que efectivamente se dé un referéndum para cambiar radicalmente las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, relacionadas sobre todo con el nombramiento de autoridades, y estas vuelvan a lo que era en el Congreso Nacional, ahora con la segunda función del Estado, con la Asamblea. Sí, en efecto, hay una propuesta que ya ha sido presentada ante la Corte Constitucional y que ha sido avalada por la misma, señalando que el proceso de modificación de la Constitución sería la reforma, en este caso parcial, y que en ese caso pues se podría sustituir o cambiar las funciones de designación de altas autoridades del Estado desde lo que es el Consejo de Participación Ciudadana hacia la Asamblea Nacional. En esa línea me parece correcto. Yo creo que la propuesta, inclusive desde hace muchos años atrás, ha sido nuevamente solamente sustituir esas atribuciones que son las que más han politizado probablemente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que realmente creo que, aunque el experimento fue bastante interesante, no ha dado resultados y es inefectivo, ¿no? Decíamos, evidentemente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debía ser un ente ciudadano, menos politizado que la Asamblea Nacional, y que permita que los mejores hombres y mujeres puedan llegar a ser fiscales generales de Estado, contralores o jueces en este caso, pero lamentablemente ese órgano no ha cumplido, me parece, con esa tarea, con esa función, con esa atribución, y por lo tanto me parece en este caso necesario que se pueda sustituir esas funciones.
Ahora, claro, el panorama debía ser un poco diferente, me parece. Se debía asegurar o se debe asegurar también la mayor participación también ciudadana, la veeduría, procesos incluso antes de la votación o de la elección en la Asamblea Nacional que permitan también la participación ciudadana, que permitan que participen los gremios, que participen las universidades, que participen las cámaras, que efectivamente hay una real participación ciudadana para nombrar a las altas autoridades del Estado. Porque si no me temo, estimado Gustavo, vamos a regresar a lo que fue antes del 2008, que era básicamente una especie de repartición entre las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, el tener o no, en este caso, autoridades de control. Antes de entrar en esos temas que usted bien los trae, que son muy conflictivos, desde el punto de vista de teoría constitucional, ¿no ve usted ningún problema en que un referéndum intervenga en este organismo parte del control social, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Y se trata esto de una reforma parcial? ¿Se trata de una enmienda? ¿O podría considerarse como una modificación que afecte la estructura fundamental del Estado? Yo creo que en este caso, como creo que la Corte Constitucional en varios fallos ya ha determinado, una cuestión es eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en eso en efecto me parecería que no solamente altera obviamente la estructura del Estado, o en este caso los elementos constitutivos del Estado, sino que además evidentemente incluso puede infringir un daño en los derechos de participación, porque recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene como una de sus funciones el promover los derechos de participación y obviamente también el de ayudar a impulsar procesos de control mediante veedurías, mediante observatorios, ¿no es cierto?, e impulsar otros mecanismos de participación como son cabildos populares, como son en este caso impulsar obviamente la silla vacía y otras. Pero si es que estamos hablando únicamente de la sustitución, ¿no es cierto?, de funciones de un órgano a otro órgano, me parece que la reforma parcial es viable y me parece que es necesario, evidentemente, que se haga esos cambios y que, como digo, la Corte Constitucional ha dado básicamente el aval. Lo que tendríamos que esperar, evidentemente, es cuándo se podría dar, obviamente, ese referéndum, que evidentemente tendría que además pasar por la discusión legislativa. Yo creo que hay un consenso por parte de las fuerzas políticas, o al menos, digamos, hay un consenso también en las fuerzas políticas, en la academia y en otros sectores, en que la reforma en este caso podría ser viable. La cuestión, como digo, es ahora, la reforma evidentemente tiene que también luego pasar hacia cómo se va a nombrar a estas nuevas autoridades. Y otro tema que nos queda también, querido Gustavo, también tal vez preocupando, es la disposición transitoria, que podría ser efectivamente el básicamente dejar desiertos todos estos concursos, lo cual implicaría que, ¿qué va a pasar ante ello? Se prorrogan evidentemente las autoridades que están ahora en funciones, o vamos a tener autoridades, diríamos así, en este caso, encargadas. Eso me preocupa mucho. Primero, obviamente, porque incluso en órganos como el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, ya ha habido, ¿no es cierto?, una prórroga de varios años, estimado Gustavo, y estamos preocupados porque lamentablemente esa prórroga ha hecho también que haya una crisis de legitimidad de varios de esos órganos, ¿no? Entonces, sí es preocupante y yo creo que es necesario que aceleremos los motores en torno a lograr, obviamente, una reforma constitucional que permita también, además, zanjar, como digo, esta crisis de legitimidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y yo digo, además de eso, pues pensar en cómo debe ser la próxima designación de altas autoridades del Estado. No podemos regresar a lo mismo que el 98, no podemos regresar a, en este caso, ¿no es cierto?, al hombre del maletín o a estos famosos repartos que se daban y que no implicaba, obviamente, ver a los mejores o mejores cuadros, en este caso, para asumir las altas autoridades del Estado. Ahora, Vicente, en esta coyuntura política electoral con una modificación en el calendario, las elecciones serán el día 29, empiezan ya a salir algunas encuestas, algunos pronunciamientos. ¿Cómo ve usted esta posibilidad cuando ya hubo una respuesta ciudadana sobre temas relacionados a esta inquietud que muy probablemente se nos va a volver a consultar el 29? Bien, yo creo que en este sentido, evidentemente la preocupación es de que se pueda nuevamente ir hacia un proceso de validación o no de lo que está pasando con la actividad del Ejecutivo, básicamente como una especie de referéndum aprobatorio del gobierno o no. Es una preocupación constante, ¿no? Yo creo que ahí las fuerzas políticas deben obviamente transigir en el sentido de que esta reforma pueda obviamente impulsarse en el sentido de garantizar una mayor transparencia,
una mayor participación política y sobre todo, como digo, superar la crisis que ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que en eso muchos sectores estamos de acuerdo con esa reforma. Ahora, esa reforma tiene que ser bien encauzada, estimada Rosana, porque la cuestión no es simplemente decir, bueno, vamos a la reforma y luego pongamos, ¿no es cierto?, a cualquier persona dentro de esos cargos, sea provisionalmente hasta que se dé los nuevos designaciones dentro de la Asamblea Nacional o que se prorroguen en funciones las autoridades que están actualmente. Eso es lo preocupante, yo digo, hay varios temas todavía que no conocemos. Sería importante de que la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional se empiece una discusión que debe empezarse además legalmente y por obligación constitucional, pero que además abarque, ¿no es cierto?, el recibir las críticas, las sugerencias, los aportes de diferentes instancias que yo creo que por varios años, porque Gustavo, creo que desde hace varios años hemos discutido aquí mismo, ¿no es cierto?, la necesidad de la reforma constitucional en torno al proceso de designación de altas autoridades por parte del Consejo de Participación. Yo creo que la mayoría estamos de acuerdo. Si es que se Pero llega, ¿qué va a pasar luego de? Si es que se llega ya a formalizar el llamamiento al referéndum con respecto a esta modificación o eventual desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿qué pasaría con los procesos que se encuentran en marcha, incluyendo el del fiscal? Bien, lo primero que yo diría dependerá obviamente primero de las disposiciones que se vayan a establecer en ese referéndum, porque se establece básicamente que hay una disposición transitoria en la cual dice que todos los concursos que se estén realizando al momento serán declarados desiertos. Por lo tanto, cualquier, en este caso, proceso que esté culminando incluso con la nominación de las nuevas altas autoridades del Estado serían totalmente inválidas. Eso, como digo, nos implica varias cosas. Lo primero es, en esa disposición transitoria involucrará determinar si es que se puede designar, ¿no es cierto?, a autoridades que estén provisionalmente hasta que se dé la designación final en la Asamblea Nacional. La pregunta es, ¿quién va a hacer esa designación provisional? ¿El presidente de la República? ¿Lo hace la misma Asamblea? O en definitiva, ¿no es cierto?, acudimos a que nuevamente se continúe con la prórroga en funciones de altas autoridades del Estado que ya están más de 6, 7 años, estimado Gustavo, en estas instituciones y que efectivamente yo creo que más allá de las actuaciones generales del órgano, lo que nos preocupa es las actuaciones personales de los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral y de los otros órganos que todavía lamentablemente no han sido designados. Eso es lo que nos preocupa, querido Gustavo, porque las implicaciones o no de esas disposiciones transitorias van a mediar mucho en los efectos, obviamente también en el tema de la estabilidad democrática y del propio Estado constitucional. Bien, cambiando quizá la visión, el esquema de análisis en esta entrevista, ¿cómo ve usted la importancia de las elecciones seccionales que las tendremos el 29 de noviembre? Querido Gustavo, nuevamente la preocupación sobre todo se centra en la participación política. Yo creo que seguimos ante, lamentablemente, una actuación que yo digo puede ser legal, inclusive en algunos casos, hay que ver y revisar los procesos. Sin embargo, me parece que el Consejo Nacional Electoral, ¿cierto?, como digamos, en varios años ha estado prorrogado en funciones varios de sus miembros, el Tribunal Contencioso Electoral lo mismo. Me preocupa mucho esa integración porque, en definitiva, hemos visto cómo más bien el Consejo Nacional Electoral, que siempre, diríamos, la línea del tiempo, ha defendido la mayor participación política, la amplitud política, en cambio ahora empieza, ¿no?, a aplicar unas reglas electorales que básicamente lo que hacen es limitar la participación política. La posibilidad, ¿no es cierto?, de que se pueda ilegalizar a partidos políticos, de que se pueda incluso prohibir, inhabilitar a ciertos personajes políticos, preocupa, porque efectivamente a nivel de la Convención Americana de Derechos Humanos, a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, y aquí mismo en el país se ha establecido la garantía que deben tener los ciudadanos de los derechos de participación. Y lamentablemente yo digo, si entramos en un proceso de elecciones en los cuales no puedan participar la mayor cantidad de partidos políticos, que no puedan participar los personajes políticos de oposición, realmente estamos ante una crisis, obviamente, del proceso electoral. Pero además, evidentemente, como decía en algún momento, ante este autoritarismo competitivo que implica, sí, tener partidos probablemente que son afines o satélites al partido oficial. Lo que nos preocupa es que en esa línea, las elecciones seccionales
pues se conviertan básicamente en unas elecciones para la captura institucional de los entes desconcentrados a nivel nacional. Y vamos, Vicente, a elegir también consejeros de participación ciudadana. Exactamente, estimada Rosana. El tema es que ahí, inclusive, bueno, vamos a entrar en una cuestión que me parece que ya se está dando. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha sido muy aquiescente con la figura del presidente de la República, y obviamente habrá que ver, ¿no es cierto?, en ese proceso, si es que cuál es, obviamente, incluso el nivel de legitimidad del propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recordemos que, inclusive en estos momentos, prácticamente los miembros del Consejo de Participación son los suplentes de los suplentes de los suplentes. Ya prácticamente casi ninguno de los miembros que fueron elegidos como titulares están al cargo, básicamente, la mayoría de ellos son suplentes, ¿no? Claro, la cuestión es, yo digo, bajo eso, si es que se da la reforma constitucional, ¿no?, habría que ir incluso planteándose si necesariamente este Consejo de Participación sigue siendo obviamente un órgano de representación popular mediante elecciones generales y universales, o si vuelve a ser lo que inicialmente fue el Consejo de Participación, que era un órgano más bien de carácter meritocrático, con el cual evidentemente yo creo que al no estar ya en sintonía con la designación de altas autoridades, podría ser incluso evitar estar, digamos así, gastando millones de dólares en una campaña en la cual estos 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, básicamente que muchos desconocemos, querido Gustavo y querida Rosana, yo creo que aquí inclusive nosotros desconocemos de quiénes son o quiénes fueron sus candidatos y de quiénes finalmente ganaron. Y si nosotros lo preguntamos a la ciudadanía en general, yo creo que la mayoría va ni siquiera a conocer quién es el presidente, o mejor dicho, la presidenta del órgano en este caso. Y obviamente menos de los demás candidatos. ¿Y cómo mira, hablando siempre de este nuevo proceso electoral del mes de noviembre, el contexto de seguridad que el presidente de la República y el actual gobierno no dejan de enmarcarlo? Hay nuevo estado de excepción, nuevos toques de queda. La saga continúa. En medio de esto está la fragilidad institucional que acabamos de analizarla con usted, y la continuidad de ese ciclo político marcado por estas medidas relacionadas con la seguridad. Querido Gustavo, en realidad, bueno, lo primero es que hay que ser claros. Nosotros vivimos prácticamente en un estado de excepción permanente. Desde el 2020, recordemos, con el inicio de la pandemia del COVID, básicamente en el Ecuador se han ido decretando estados de excepción a nivel nacional. Luego, por los temas de seguridad, por las masacres en las cárceles, desde la presidencia del presidente Guillermo Lasso, y luego, obviamente, también en la presidencia del señor Noboa. En esa línea, básicamente, si usted se da cuenta, en provincias como Guayas, Pichincha, Los Ríos y otras, prácticamente se ha vivido en un estado de excepción permanente. Eso es gravísimo, desde todo punto de vista, porque en ese sentido lo que estamos diciendo es que el Estado ecuatoriano no puede resolver los problemas de seguridad, ¿no es cierto?, con las reglas, con las disposiciones, con los controles que la Constitución establece en un régimen que no sea de un estado de excepción. Y ni siquiera con el estado de excepción permanente, querido Gustavo, hemos logrado resolver los grandes problemas de seguridad. Hemos aceptado que las Fuerzas Armadas incluso ayuden a la Policía Nacional. Eso se votó en consulta, la mayoría dijo que estaba de acuerdo. Se ha autorizado incluso, ¿no es cierto?, el tema de la disponibilidad del uso de armas de fuego, ¿no es cierto?, bajo ciertos contextos. Y básicamente, como digo, no se ha logrado mejorar la situación de seguridad. Eso lo dicen los datos. Obviamente, ha habido una ofensiva, diríamos, entre comillas, contra el crimen organizado, pero los índices de homicidio en Ecuador cerraron básicamente en niveles críticos. Más de 50 por cada 100.000 habitantes. Pues evidentemente, yo digo, no estamos viendo y no estamos generando medidas que permitan resolver realmente la seguridad en el país. Lo que más bien está sirviendo muchas de estas medidas es realmente, como digo, para una mayor concentración de poder, ¿no? Entonces yo creo que es muy peligroso porque el vivir en un estado de excepción permanente, ¿cierto?, es mucho más grave, ¿no? Esto que alguna vez ya lo explicaba Giorgio Agamben, ¿no? Realmente en los estados actuales parece que vivimos en estados de excepción permanente. Y obviamente esto también hay que ver en torno a la afectación de los derechos humanos, estimado Gustavo. Hay esa sensación de que uno de los ejes más sensibles dentro de este proceso es justamente esa tensión entre seguridad y
y libertades, y es fundamental la forma en la que el Estado gestione esa dualidad, pues tendrá impactos directos en la legitimidad del resultado electoral. Y en efecto, querido Gustavo, nos preocupa a todos porque, como decíamos, la situación de derechos, de las libertades, es fundamental dentro de un proceso electoral. No puede ser que sigamos, obviamente, en un estado de excepción en varias provincias, que cada vez, obviamente, incluso ya la Corte Constitucional le ha dicho al presidente, deben buscarse medidas mediante las cuales se pueda resolver el problema de la seguridad, pero dentro del régimen constitucional ordinario. Lo ha dicho la Corte Constitucional. Incluso en algunos casos le ha dicho, oiga, este estado de excepción es inconstitucional, porque se pasa renovando, ¿no es cierto?, ese estado de excepción bajo las mismas premisas. A mí me parece que efectivamente la Corte inclusive ya debería decirle, oiga, hasta aquí nomás, porque no puede ser que efectivamente tengamos que vivir 5 o 6 años en un estado de excepción permanente. Esto yo creo que estamos caminando a lo que un poco en Colombia se llamaba el estado de cosas inconstitucional, porque hay un proceso de vulneración de derechos a nivel general, sistemático. O sea, el caso, por ejemplo, de lo que está pasando a nivel nacional, de los casos que se están denunciando de graves violaciones a derechos constitucionales, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, como el caso de las Malvinas y otros, determinan claramente de que este estado de cosas, ¿no es cierto?, se va volviendo efectivamente inconstitucional. Yo quiero asentar la crítica en torno a que estas no pueden ser medidas permanentes, querido Gustavo. Eso en ningún país del mundo puede ser de que estemos viviendo en varios estados de excepción permanentes, ¿no? Para finalizar, doctor Solano, ¿ve usted en el panorama algún factor, algún personaje, algún hecho que eventualmente pueda redefinir esta arquitectura política que estamos viviendo, redefinirla para los próximos años? Bien, yo creo que lamentablemente, como hemos visto en los últimos meses, más allá de que los procesos judiciales deben seguir, yo creo que el gobierno está haciendo un uso abusivo del derecho, uso abusivo obviamente incluso del derecho penal. Hay un proceso ya de criminalización de la protesta social, hay un proceso de criminalización de actores políticos. Como digo, hay procesos judiciales que deberán determinar obviamente responsabilidades también, pero lamentablemente lo que se ve es que la oposición está muy limitada, que hay un nivel de criminalización de la oposición política. Eso es muy complicado, porque obviamente eso debilita, como decíamos, el régimen democrático. No lo decimos nosotros, ya lo ha dicho incluso la propia relatora de independencia judicial a nivel internacional de la ONU, lo ha dicho claramente, los jueces en el Ecuador no tienen independencia judicial, ¿no es cierto? Y eso evidentemente es peligroso. Si no hay equilibrio de poderes, si no hay división de poderes, si no podemos hablar realmente de unas elecciones en la cual la oposición política pueda participar de manera, diríamos así, correcta o al menos de manera imparcial, en igualdad de armas, yo creo que va a ser muy difícil que una figura política como tal se encumbre en ello. Ahora, la cuestión que yo creo ahí, Gustavo, es de que en definitiva también es importante de que los actores ciudadanos, los actores sociales, los actores políticos puedan, digamos así, irse centrando en alguna discusión importante en torno al menos a la vigilancia y el respeto de las libertades democráticas y de los derechos constitucionales, que eso yo creo que se está más bien fraguando a nivel nacional. He visto varios comunicados en los cuales varios sectores políticos, inclusive más allá del correísmo y del anticorreísmo, me parece, están planteando la necesidad de reconstruir, ¿no es cierto?, una democracia que está evidentemente en claro declive, ¿no? Bien. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, querido Gustavo. Buen día. Declaraciones del abogado Vicente Solano, PhD, académico experto en teoría política y derecho constitucional. Son las 8:38. Dicen que tu casa no es solo un lugar, es un sentimiento.